Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente en el programa. En esta noche nos acompaña nuestro hermano Ariel. Gracias, hermano, por aceptar la invitación y estar en el programa La Voz Misionera. Buenas noches, pastor, que el Señor le bendiga. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Hermano Alejandro, nuevamente gracias por estar con nosotros y poder ser parte de lo que es hacerle pregunta a nuestro invitado de hoy. Dios les bendiga. Igual, un gusto y un placer volverlos a comunicar, ¿verdad? Y estar nuevamente con una entrevista más y estar entrevistando a nuestro querido hermano Ariel Álvarez. Hermano, ¿podría compartirnos, por favor, de qué ciudad es originario? Pues, pastor, yo soy originario de la ciudad más hermosa de todo Honduras, de la hermosa ciudad de Tela. Amén. Hermano Alejandro, si puede hacerle una pregunta al hermano, por favor. Mi pregunta hacia nuestro hermano es ¿en qué año él sintió el llamado de parte de Dios al Santo Ministerio? El Señor trató conmigo de una manera interesante. Creo que la primera incomodidad que yo sentí para poder servir al Señor fue a los 17 años. Pero cuando yo decidí dejar todo lo que estaba haciendo, estaba en la universidad, fue a los 19 años. Fue a los 19 años en el año 2012. Estaba en la universidad y pues a través de una hermosa predicación el Señor me demostró que la voluntad de Él para mi vida era que no me preparara profesionalmente en la universidad, sino que estudiara Biblia en aquel entonces con mi pastor para poder preparar mi ministerio. ¿Podría compartirnos cómo usted fue salvo, hermano Ariel? Sí, pastor, fui salvo a través del ministerio de la escuela dominical de una iglesia que era bautista, sin embargo no era una iglesia fundamental independiente, pertenecía al concilio de iglesias. Fui salvo ahí en esa iglesia en el año 2001, tenía 9 años de edad. Mi maestra me compartió el plan del evangelio y pues ahí fue como pude recibir a Jesucristo. ¿Cómo, luego después que usted recibe al Señor Jesucristo, cómo comienza su desarrollo en su vida espiritual? Pues creciendo, pastor, en la escuela dominical, como cualquier otro niño cristiano, joven cristiano, ¿verdad? Pero luego nosotros teníamos que cruzar toda la ciudad de Tela para poder ir a la iglesia. Yo soy del criterio, pastor, que a mí nadie me puede decir que no va a la iglesia porque le queda muy largo o porque no tiene los medios. Yo recuerdo que de 7, 6 años yo iba en bicicleta debajo del sol o debajo de la lluvia, cruzando toda la ciudad, no sé cuántos kilómetros para poder congregarnos. El domingo en la mañana, el domingo en la tarde y algunos cultos entre semana. Nos tocaba pagar ese precio para poder ir a la iglesia. En el año 2006, mi pastor, el pastor Axel Urbina, misionero en Tela, llegó allá a la ciudad de Tela y pues en el año 2006, en el mismo barrio donde yo vivo, Barrio Paraíso, y pues ahí, pastor, comenzamos a involucrarnos más con el pastor Axel en la iglesia, cambiamos de membresía a la Iglesia Bautista Independiente Redención, y pues ahí comencé a crecer más en el discipulado, sirviendo al Señor en varias áreas que el pastor comenzó a entrenarnos, comenzó a enseñarnos y poco a poco fuimos involucrándonos en los diferentes ministerios de la iglesia. Qué bendición, hermano Ariel. ¿Podría compartirnos, luego después que usted recibe el discipulado, cómo comienza su preparación para el santo ministerio?
Pues yo sabía, pastor, que el Señor me estaba llamando. Yo recuerdo que en el año 2009 estábamos en una conferencia y pues el Señor me estaba llamando ahí, nadie lo sabía. Yo recuerdo que yo pasé al frente cuando hubo la invitación. En ese momento yo no sabía nada de lo que era el llamado de parte de Dios. Sí sentía una incomodidad por servir al Señor. Pero terminé mis estudios en el colegio, me gradué en el año 2011 y decidí entrar a la universidad, pastor. Desobedeciendo y huyendo de mi llamado, pero mientras yo iba en el bus para Tegucigalpa, yo sabía que no iba a nada, porque yo sabía que el Señor me estaba llamando. Y luego, cuando yo me mudé para Tegucigalpa en el año 2012, mi iglesia había comenzado a apoyar al pastor Carlos Ochoa, allá en Tegucigalpa como misionero. Entonces, él estuvo un mes antes, estuvo en mi iglesia en nuestra primer conferencia misionera, si no me equivoco, nuestra segunda conferencia misionera. Yo platiqué con él para poder preguntarle la dirección de su iglesia y cómo hacía para poder llegar. Y pues ya el pastor me dio todos los datos. Él nos llevó a una conferencia de la espada a Sabana Grande, en la iglesia Bautista Nueva Vida. Y en esa conferencia el Señor quebrantó mi orgullo. El predicador predicó un mensaje titulado A lo que no vino, pero hizo. Solamente le hizo falta decir mi nombre. Entonces en esa noche yo recuerdo, pastor, que yo no dormí pensando, ¿verdad?, qué tenía que hacer. Y hablé con una de mis primas. Ella me dijo, si el Señor te está llamando, hazlo. Obedecí al Señor porque yo no lo obedecí y me lamento en hacerlo. Entonces yo tomé la decisión de terminé ese semestre en la universidad. Pero ya cuando terminé el semestre, regresé a mi iglesia a involucrarme de lleno con mi pastor para poder prepararme. Hermano Manuel, ¿alguna pregunta para nuestro hermano Ariel? Bueno, volvimos a quedar sin el hermano Manuel. Hermano, luego después que cuando regresa a Tela, ¿cómo Dios abre puertas para su preparación? ¿Podría compartirnos su experiencia en sus años, la cual Dios le permitió estar siendo entrenado bajo el ministerio de su pastor Axel, y cómo Dios le abre puertas ya ahí en el colegio bíblico, y si nos puede hablar también un poco sobre eso? Pues mi pastor, tengo la bendición, pastor, de contar con un pastor que se preocupa no solamente por predicar la Biblia, pero también por enseñar la Biblia. Mi pastor tiene una biblioteca muy amplia para poder discipular a la iglesia, pero también para poder preparar obreros. Y pues una de las razones por las cuales yo decidí regresar a mi iglesia local, conociendo algunos seminarios aquí en el país y también afuera, fue porque yo sabía que mi pastor ya había preparado algunos siervos en el pasado, algunos otros pastores que estaban en función. Entonces yo decidí volver a mi iglesia y estudiar con mi pastor. Y en ese momento, ¿verdad?, yo no entendía por qué Dios me había llegado a tomar esa decisión. Al pasar de los años me di cuenta por qué razón yo ocupaba, necesitaba una figura, un hombre de autoridad en mi vida. Yo crecí sin mi papá vive en el extranjero, entonces yo crecí sin esa figura masculina en mi vida, la figura de un papá. Y mi pastor llegó a convertirse en mi maestro, llegó a convertirse, no, ya era mi pastor, ¿verdad? Pero ahora era mi jefe, era mi maestro. Y de cierto punto de vista hablando, también se convirtió en esa figura, aunque yo tengo a mi papá, tengo una muy buena relación con él, pero me hacía falta esa figura presencial de un hombre que me dijera qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y pues mientras estuve ahí con el tiempo de mi pastor
abrió la Biblia, abrió todo el sistema de discipulado que el pastor tiene, y pues ahí comenzamos a estudiar con él, desde lo más básico, las doctrinas más básicas, hasta ya entrando un poquito más en materia, algo más profundo de la palabra del Señor, practicando todo lo que el pastor podía enseñarme ahí en la iglesia, poniéndolo en práctica. Yo creo que actualmente yo estoy en un colegio bíblico, en una universidad bíblica, pero yo creo que la mejor escuela para cualquiera es la iglesia local. Si alguien no está haciendo nada en su iglesia local, creo que no va a ir a hacer nada a un seminario, o muy poco va a ir a hacer a un seminario, y peor, va a salir a otro lugar a hacer algo más. La iglesia local es la primera escuela, es la mejor escuela, y nos prepara tanto en lo teológico como también en el aspecto práctico del ministerio. Pasaron los años, pastor, comencé a estudiar en el 2012, pero de repente yo empecé a tener más hambre, más sed de seguir aprendiendo. Y yo recuerdo que apliqué algunos seminarios en línea, recibí la respuesta y me aceptaron, y comencé con algunos estudios, pero hubieron algunas cosas que no me agradaron del todo por algunas filosofías teológicas de esos lugares. Entonces yo decidí salirme, aunque me habían aprobado, aunque me habían pedido pocos requisitos para poder obtener una licenciatura en educación cristiana debido a mis años en servicio y a los discipulados que había tenido. Pues no me importó, ¿verdad? Para mí, primeramente, la doctrina tiene que ser bíblica para poder aceptar algo en mi vida. Y pues, con el paso del tiempo, se comenzó un proyecto aquí en Honduras a través de un grupo de pastores en México y en Estados Unidos, el pastor Kim y el pastor Víctor Castillo. Pastor Kim, misionero en la Ciudad de México, y pastor Víctor Castillo, fue pastor en Texcoco, en el Estado de México. Él ya está con el Señor. Y ellos, junto con otro grupo de hombres, visitaron la región aquí en Centroamérica, y ellos se dieron cuenta que necesitaban aquí en Centroamérica un colegio bautista fundamental independiente con un estándar teológico alto, comparado con los colegios que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces ellos visitaron la región, se dieron cuenta de esa necesidad aquí en el área, en todo Centroamérica, y comenzaron a moverse en el asunto. Y pues ellos eligieron al pastor Daniel Erazo allá en Puerto Cortés, en la iglesia Bautista Renacer, para poder traer el colegio. Y pues se comenzó la construcción del colegio. Dios mueve todo, pastor. Aunque yo quería estudiar, quería sacar mi título en una licenciatura en teología, no estaba buscando salir de mi iglesia, pero en eso el pastor Daniel Erazo me pidió en ayuda en algunos asuntos de publicidad para el colegio, debido a mi profesión. Entonces comencé con el pastor y un amigo mío, comenzamos a ayudar al pastor en algunas áreas. Yo les digo a mis compañeros que antes que todos ellos llegaran, yo llegué a dormir primero al colegio que ellos. Entonces fuimos ahí a hacer un pequeño trabajito para la publicidad del colegio, y poco a poco el pastor Daniel fue hablándole al pastor Castillo de mí. Entonces el pastor Daniel me abrió la oportunidad para poder estudiar 2 semanas en línea y 2 semanas hacerlo de una manera presencial en el colegio. Entonces yo platiqué con mi pastor dio el visto bueno. Pero cuando se dio ya el tiempo para poder estudiar en el colegio, mi pastor se sentó conmigo y él me dijo, yo no lo quiero a usted con un pie aquí y con un pie allá en Cortés. Yo lo quiero ya sea con sus 2 pies aquí en Tela o con sus 2 pies allá en Cortés. No quiero que su corazón esté dividido, no quiero que un área esté fortalecida y el otro área esté desatendida. Entonces, él me dio la oportunidad de elegir, y pues decidí salir al Colegio Bautista de Honduras, y ha sido, pastor, de tremenda bendición. Todo lo que mi pastor me enseñó ha sido de gran bendición. He aprendido un poco más de lo que el pastor me ha enseñado, conocer otros aspectos acerca del ministerio, conocer
algunos temas que nunca había escuchado sobre ellos, y ver el ministerio de una manera diferente, salir de casa, salir de mi iglesia, llegar a una iglesia que sí conocía, ¿verdad? Pero nunca había vivido en medio de otra iglesia, en medio de un ambiente que es totalmente diferente, y pues ha sido una experiencia increíble, ha sido muy bendecido de parte de Dios. Y cualquiera pudieras haberse preguntado, ¿verdad? Pero ¿por qué entrar al colegio después de 8 años de estar a tiempo completo? Y fue una de las cosas que yo me preguntaba, pero con el pasar del tiempo he recibido la paz del Señor en mi corazón, y pues ya, ya para salir el próximo semestre, en febrero, perdón, del próximo año 2024, que comienza el siguiente semestre, ya termino mi licenciatura en teología pastoral, y pues pienso que no es un tiempo desperdiciado. He aprendido increíble la cantidad de conocimiento bíblico que he adquirido, y no solamente eso, sino que también el aspecto práctico, practicar lo que ya sabía y aprendí en mi iglesia local a través de mi pastor, y también poder ponerlo en práctica fuera de la iglesia, y todo lo que aprendimos en el salón también, todo lo nuevo que yo he aprendido, llegar a ponerlo en práctica en la iglesia de Renacer ha sido increíble. Mi mente, pastor, no es que ha cambiado, pero sí se ha abierto. Mi perspectiva ha aumentado en cuanto al ministerio, y ha sido de gran bendición. Creo que no soy el mismo de hace 2 o 3 años atrás. Dios ha sido tan bondadoso, me ha abierto esta puerta tan ancha, y pues gracias a Dios por su gracia y su misericordia le he podido aprovechar al máximo. Qué bendición, hermano, cómo Dios, ¿verdad?, ha ido abriendo puertas para su preparación. ¿Podría compartirnos cuanto a su llamado? Si Dios lo ha llamado a ser pastor, misionero o evangelista. Sí, pastor, esas eran una de las incógnitas del ministerio. Por la gracia del Señor, en mi iglesia local, creo que yo pasé por casi todos los ministerios de la iglesia, y muchas veces no sabemos qué hacer para el Señor porque no estamos sirviendo. Entre más nos involucremos, más vamos a saber qué podemos hacer por el Señor. Pero siempre estaba esa pregunta, pastor, en mí: ¿qué es lo que el Señor quiere que haga? Estando con mi pastor, pues estaba asignado a una obra en San Juan Pueblo, la tercera obra que mi pastor ha abierto ahí durante estos 17 años de ministerio en la ciudad de Tela. Y estuve trabajando ahí desde el año 2014 hasta el 2021, que salí para Cortés. Yo no sabía, pastor, qué era lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, hasta que yo llegué al colegio y me di cuenta que el Señor me estaba llamando a un lugar en específico. Los planes, pastor, hasta ahorita lo que el Señor ha puesto en mi corazón es regresar con mi pastor y poder trabajar en una de las obras que él ha abierto. Y pues llegar a trabajar ahí, ¿verdad? Pastorear esa obra. Es una obra pequeña, todavía no hay un templo, todavía no hay un terreno, entonces sería prácticamente ir a hacerla también como de misionero, ¿verdad? La iglesia es pequeña, entonces te tocaría ir a trabajar bastante en ese lugar. Eso es lo que el Señor ha puesto, pastor, hasta ahorita en mi corazón. Y pues si mi pastor del visto bueno, ¿verdad? Y el Señor le guía a él a guiarme a mí a tomar esa decisión, y si todavía está ese deseo en mi corazón al salir del colegio, al graduarme y luego casarme, pues ese sería el lugar donde Dios quiere que yo trabaje. Qué bendición, hermano. Yo sé que Dios lo usa en diferentes ministerios también, al igual como transmisión de los cultos, y también sé que es músico. ¿Podría compartirnos cómo Dios le capacitó en esa área de la música? Sí, pastor. Es muy interesante. Yo salí en el año 2009, creo yo, más o menos, se comenzó el ministerio musical King David. Y pues mientras estuve en el colegio siempre quise aprender música. Mi pastor buscó la forma en la que pudiéramos aprender,
localmente en la iglesia, pero no funcionó. No teníamos los medios necesarios ni tampoco los instrumentos, entonces siempre quedó ahí ese deseo. Cuando yo me fui para la universidad en 2012, mi pastor matriculó a su hija en el Ministerio Musical King David, que era presidido por la Iglesia Bautista Fortaleza, pastor Carlos Estrada. Cuando yo me fui para la universidad, yo dije, hey, pero ¿por qué cuando yo estaba allá no ofrecieron eso? Nomás uno se va y comienza lo nuevo, lo bueno, ¿verdad? Como cuando te graduas del colegio, cuando te salís del colegio, remodelan el colegio, ¿verdad? Y nuevas carreras y todo eso. ¿Y por qué en mis tiempos no, verdad? Entonces, cuando yo regresé de Tegucigalpa para poder estudiar Biblia, tuve la oportunidad de entrar en el año 2013 en el Ministerio Musical King David, y pues ahí aprendimos no solamente, pastor, ejecutar un instrumento, sino que también aprendimos doctrina musical. Creo que más importante que aprender a ejecutar un instrumento, es necesario primeramente aprender doctrina musical. Nuestras iglesias bautistas independientes fundamentales en Honduras, lamentablemente, tienen un concepto erróneo acerca de la música. Muchas veces hablamos que la música rítmica a Dios no le agrada, como por ejemplo, ¿verdad? Los servicios donde hay todo este montón de música estridente y todo eso, y es cierto, a Dios no le agrada eso, pero también los bautistas no creemos en el ritmo. Y yo veo que, yo puedo ver que la música es una trinidad, y una música sin ritmo también está muerta. Entonces, es necesario, pienso yo, aprender doctrina musical para poder luego aprender a ejecutar un instrumento. Doy gracias a Dios por el ministerio King David, por el pastor Carlos Estrada, las hijas de él que fueron nuestras maestras, y cada uno de los jóvenes que formaron parte del cuerpo de maestros ahí en King David. Ahí, pastor, aprendí dirección musical, entonación, coro, y también a ejecutar ahí la guitarra, poder aprender a leer solfa. No es algo que actualmente estoy ejerciendo tan de lleno. Me dediqué un poco más al tema de la predicación, pero gracias a Dios tengo una base no completa, pero muy sólida en cuanto a la música, y son una de las cosas en las que más le doy gracias a Dios, porque es uno de los temas que nuestros pastores en el país, lamentablemente por la falta de oportunidades, la mayoría de pastores, ¿verdad?, no saben mucho de música. Tenemos que recurrir mucho a las pistas, a música que encontramos quizás en YouTube. Entonces es muy difícil discernir sobre esto. Pienso yo que la raíz es la falta de conocimiento y la falta de entrenamiento en el área específica de la música, pero ahí en el ministerio King David, vidas fueron cambiadas, iglesias fueron cambiadas, muchas iglesias sacaron la batería de sus iglesias. No que la batería sea un instrumento satánico, no que los tambores sean obra del diablo, no. Simplemente es que no lo sabemos utilizar, no sabemos darle el tiempo cabal que va en la música, y le doy gracias a Dios por eso, pastor, porque no soy un músico profesional, no soy el mejor músico, pero tengo suficiente, creo yo, conocimiento como para poder discernir entre la música que le agrada a Dios y la música que no le agrada a Dios. Y realmente eso es algo tan real, ¿verdad? Un tema muy ah, que deberíamos de tener incluso hasta conferencias, ¿verdad? Sobre la música, porque eso edifica. Si permitimos mala música en la iglesia, a los días va a entrar también la falsa enseñanza. Así es. Hermano Ariel, quiero decir algo para honra y gloria del Señor. Yo sé que usted tiene un corazón misionero. Sé que, bueno, su servidor y mi familia y nuestro ministerio estamos muy agradecidos porque por un año completo usted nos apoyó económicamente mensual para ser una bendición para nosotros, y gracias por eso, y sé que es alguien generoso. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Podría usted, sabemos que hay suficiente material bíblico, pero
en pocas palabras, podría compartirnos por qué un joven, por qué un niño, por qué un adulto debería tener un corazón misionero? Primeramente, pastor, porque es un mandamiento de parte de Dios. Es un mandamiento de parte de Dios y creo que debería ser el argumento más sólido, no solamente para el apoyo de misiones, sino para todo lo que tenemos que realizar, tanto en la iglesia como en todo el ministerio, ¿verdad? Que podemos realizar tanto personalmente como eclesialmente, pero creo que también por gratitud. Gratitud porque el evangelio llegó a mi vida y llegó a una edad temprana. Eh, yo no puedo dar testimonio, no puedo dar tanto testimonio de dónde Dios me sacó. Porque gracias a Dios mi mamá era cristiana y me educó de una forma cristiana, pero sí puedo decir donde Dios no me llegó a permitir, no me permitió, perdón, llegar. Entonces puedo dar testimonio de eso, ¿verdad? De donde Dios no me permitió llegar. Entonces yo creo que gratitud, primeramente porque es un mandamiento, segundo por gratitud, porque el Señor me salvó a mí y así como yo necesito ser salvo, necesitaba ser salvo, hay personas en el mundo que también necesitan ser salvos. Y creo, pastor, que el tercer factor es la enseñanza de mi pastor. Es triste cómo los pastores fallan en no enseñar a sus ovejas acerca del apoyo de las misiones. Tenemos el pensamiento de que Honduras es un país pobre. Sin embargo, en todas las casas yo miro un televisor, yo miro un teléfono celular. En muchas casas muy pobrecitas yo miro una antena de Claro, yo miro una antena de Tigo. Y no es que sea pecado tener todo esto, no. Simplemente es un asunto de tu mente. No necesitas ser millonario para apoyar misiones. Necesitas el deseo para poder apoyar misiones. Yo le doy gracias a mi pastor porque una de las primeras cosas que él nos enseñó fue apoyar misiones. Creo, pastor, que no hay nada en mí, yo soy pecador. Muchas veces se me olvidó dar mi ofrenda misionera, pero la gracia del Señor basta para cada quien y la misericordia de Dios basta para cada quien también. Yo creo, pastor, que es un asunto de prioridades. ¿Cómo está tu corazón en cuanto al mandato de apoyar a las misiones? ¿Cómo está tu gratitud con tu salvación? ¿Y qué has hecho con las enseñanzas que tu pastor te ha dado o que la Biblia misma te ha enseñado? El Espíritu Santo mismo te ha enseñado a través de la Biblia. Entonces, le doy gracias a Dios, pastor, porque me ha dado esa gracia de parte de Él, ese don de fe de parte de Él, de apoyar misioneros. He visto la bendición de Dios en eso, pastor, y creo que hay algunas cosas en mi vida que son resultado directo de poder apoyar las misiones. Amén, sin lugar a duda, es algo tan maravilloso poder ser parte de la obra del Señor, ¿verdad? En cuanto a misiones. ¿Podría compartirnos brevemente alguna experiencia que ha marcado su vida durante el tiempo que Dios le está permitiendo prepararse para luego después ir a la obra del Señor? Lo que más me ha marcado, la oportunidad del Señor, pastor. Creo que he desperdiciado tanto mi vida, aún estando en la iglesia desde que nací, aún estando a tiempo completo ya por 11 años prácticamente. Puedo decir que he desperdiciado mucho tiempo, que he desperdiciado muchos recursos, pero aún así la gracia del Señor conmigo ha sido tan grande, tan extensiva, y no por quién soy yo, porque quién es Dios. Él es misericordioso. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué Dios me permitió esto a mí? No lo sé. Él tiene en su soberanía, ¿verdad? En su eternidad, Él tiene decidido qué es lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Y hay algo que nadie más en el mundo, ningún otro cristiano lo va a poder hacer, solamente yo, solamente esa persona a la que Dios
destinó para eso. Creo que eso, pastor, creo que lo que más me ha marcado es las oportunidades que Dios me ha dado. Primeramente, Dios me hizo nacer en una familia cristiana, en una madre que eh, quiso servir al Señor a tiempo completo, pero no se dio la oportunidad. Y Dios me dio esa oportunidad a mí. Nacer en una familia en la que no me ha hecho falta nada. Mi papá se ha esforzado, mi mamá se ha esforzado por darnos absolutamente todo y por darnos una buena educación, tanto secular como espiritual. La oportunidad, pastor, de formar parte de una iglesia bautista independiente fundamental. Hay personas que no saben apreciar a su pastor, no saben apreciar a su iglesia, hasta que llega el momento en el que les toca salir. Y yo apreciaba a mi pastor, apreciaba mucho mi iglesia, pero no sabía cuánto lo hacía. Hasta el momento en el que me tocó salir al colegio. Experimentar, ser pastoreado prácticamente por otro pastor, un buen pastor, una buena iglesia, un buen colegio, pero no es mi casa, no es mi pastor, no es mi iglesia. Entonces le doy gracias a Dios por esa oportunidad, por mi iglesia, y también, pastor, la oportunidad de ser pastoreado por mi pastor, el pastor Axel Urbina. Muchos pastores, algunos pastores me dijeron a mí: vos no ocupás salir de tu iglesia, tenés a uno de los mejores maestros en Honduras, si te vas a desperdiciar el tiempo. Muchos pastores me dijeron eso. En su corazón, en mi corazón, yo sé por qué ellos lo dijeron. Ellos conocen a mi pastor, ellos me han dicho: nosotros podemos estar hablando, opinando y todo eso, pero cuando tu pastor habla, nosotros nos callamos y escuchamos. Creo que es una de las gracias más grandes de parte de Dios en mi vida, darme el pastor que me dio. Su carácter, su formación profesional, su formación como pastor, su filosofía ministerial, su cosmovisión acerca del ministerio, acerca de las misiones. Ha sido uno de los regalos más impresionantes que el Señor me ha dado. Y ahora, pastor, estar en el Colegio Bautista, estar en la Iglesia Bautista Renacer, agradezco a Dios mucho por esas oportunidades. Cuando yo me interesé en buscar un título, yo quería, pastor, mis aspiraciones eran West Coast Baptist College en California, o Higgins Anderson College en Hammond, Indiana. Cuando yo me di cuenta acerca del perfil académico del colegio, el cual es basado en estas dos universidades cristianas en Estados Unidos, yo dije: de aquí soy. Aquí es donde yo quiero estar. No quiero estar en ningún otro lugar, quiero estar en este lugar. Y vuelvo y lo repito, no hay nada en mí. Yo soy un pecador, soy como el perro que vuelve a su vómito, soy como trapo de suciedad, como dice, ¿verdad? Isaías: en ninguna de mis justicias me habilitarían a mí recibir todo lo que he recibido. Sin embargo, la gracia de Dios ha sido inmensa, pastor. La gracia de Dios se ha extendido a mí de una manera increíble. Y quizás cualquiera puede decir: son pequeñeces. Para mí no son pequeñeces. Solamente yo sé el lugar en donde estoy, y la felicidad, la satisfacción que tengo de estar en el lugar donde estar, haber pasado por todos los procesos que el Señor me ha llevado. Creo, pastor, que ha sido lo que más me ha impactado, las oportunidades que el Señor me ha dado sin merecerlas. Amén, qué bendición. Esta es la última pregunta, hermano Ariel, para luego después seguir al tiempo de la predicación. Estaba recordando ahorita que tuve la bendición, el privilegio de estar en un programa que usted también tenía por Facebook Live, un programa que la cual también pude aprender mucho y ver a muchos pastores también que usted entrevistó. ¿Podría compartirnos un poco acerca de esas vivencias que Dios le permitió tener durante el tiempo que ha tenido el programa, y que esperamos que muy pronto Dios le dé la oportunidad de seguir haciéndolo, porque realmente edifica mucho? Sí, pastor, esto nació en la pandemia, después de una entrevista que me hicieron a mí, un hermano de la iglesia, el pastor Mauricio Ochoa, y yo me dije: hey, ¿por qué no? Yo también quiero aprender. Hoy en la tarde yo predicaba a los jóvenes: lo que vas a hacer, lo que vas a estudiar, lo que vas a trabajar,
hacerlo de la mejor manera, porque Dios lo puede utilizar. Dios lo puede utilizar. Y eso fue lo que pasó, pastor. Yo creo que ese programa para mí fue una escuela. Estábamos en pandemia, muchos no teníamos algo que hacer, muchas personas, verdad, no podían hacer su trabajo con libertad. Pues lo mismo pasó nosotros allá en la iglesia siguió funcionando, pero de una manera digital. Y pues primero fue la necesidad en mi iglesia. Yo recuerdo, pastor, que ese año yo había comenzado a ahorrar dinero. Y luego se vino la pandemia, creo que en marzo, creo que fue. Sí, creo que marzo fue que entró a Honduras, ¿verdad? Y no teníamos las herramientas en nuestra iglesia para poder hacer lo que nuestro pastor quería, que el pastor quería involucrar el mayor número posible de hermanos en la iglesia, y decidió hacerlo, y decidió el pastor, muy sabiamente creo yo, que el mejor medio, todo el mundo comenzó a utilizar Zoom, ¿verdad? Pero mi pastor, él decidió utilizar WhatsApp, hacer todo pregrabado e inmediatamente mandarlo de la forma lo más en vivo posible, lo más directo posible. Entonces comenzamos a planear con el hermano Axel Miguel, con el hermano Luis, y aquel dinero que yo había comenzado a ahorrar, me tocó gastarlo para poder comprar una pequeña consola y poder hacer las grabaciones. En ese momento yo pensé, este es un gasto. 3 años después de la pandemia me doy cuenta que no fue un gasto, fue una inversión. Esos 3.500 lempiras que me costó esa consola, yo creo que ya saqué más de 20.000 lempiras, creo yo, de todo lo que me ha tocado servir con esa pequeña consolita. Aprendimos allá a grabar. Una amiga de otra iglesia me enseñó a poder utilizar ese programa para poder utilizarlo en la iglesia. Luego de eso, pastor, comencé el programa, aprendí a utilizar mejor las herramientas. Entrevistamos a varios pastores, que fue de mucha bendición para mí. Algunos varones que yo miraba ahí predicando la palabra del Señor, y nunca me esperé que algunos pastores llegaran a aceptar una invitación al programa, pero gracias a Dios que Dios movió sus corazones y aceptaron la invitación. Muchas personas me escribieron, hermano Ariel, qué bendición, fue de mucho ánimo para mí escuchar esa entrevista, escuchar esa pequeña predicación en su programa. Luego, verdad, la pandemia fue mermando, se fue abriendo todo de una manera progresiva, entonces ya tenía que volver a mis funciones lo más normal en la iglesia. Entonces el tiempo no se me estaba dando. Por eso es la razón por la cual no he continuado el programa, ha sido por falta de tiempo. Luego salí al colegio, pastor, y ya todavía menos tiempo todavía en el colegio. Pero todo lo que aprendí, para mí, pastor, mi bendición personal del programa fue que el Señor me estaba preparando. Para mí fue una escuela el programa. Me estaba preparando para poder servir en la Iglesia Bautista Renacer y en el Colegio Bautista de Honduras. Algunos de nuestros maestros, el colegio, el sistema iba a ser presencial, pero debido a la pandemia muchas cosas pasaron. Muchos de los planes del colegio, según entiendo yo, cambió. Entonces se ha manejado bastante digital, pero algunos maestros los tenemos en el colegio. Entonces toda la experiencia que yo pude tener en el programa me ha servido ahora para poder grabar las clases y para poder transmitir las clases a los compañeros en Guatemala y en México. Y lo mismo en la Iglesia Bautista Renacer, el pastor ponía un teléfono y ese teléfono grababa todo el sonido ambiental. La predicación servía de mucho, pero no era lo mejor. Entonces llegué yo y el pastor me delegó ese ministerio. Comenzamos ahí a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y al día de hoy no tenemos las mejores transmisiones como yo quisiera, la calidad que tenemos, pero la experiencia me ha servido mucho. Tratamos de hacer lo mejor posible, y muchas personas han escrito a la iglesia agradeciendo por las predicaciones que se transmiten en la iglesia. Muchas personas han escrito pidiendo referencia por alguna iglesia en diferentes partes del país, y pues creo yo que eso fue mi programa para mí, pastor, una escuela para poder aprender y poder ejercer ahora y compartir con otros jóvenes en la iglesia, entrenarlos a ellos y poder dejar ese ministerio ya establecido como un ministerio completo y
eh, a un ministerio que corra por sí mismo allá en la Iglesia Bautista Renacer. Y pues cada pastor que estuve allí entrevistando, pastor, eh, todo lo que compartieron los pastores fue de gran bendición. Muchas cosas que el Señor mostró ahí. Recuerdo una entrevista en particular con un misionero en América del Sur. Eh, yo no sabía hasta dónde podíamos llegar con las misiones, hasta que entrevistamos a ese pastor, a ese misionero. Entonces creo que fue de gran bendición y pues muchas personas me han dicho, ¿cuándo vas a volver a transmitir? Eh, en vacaciones quise hacerlo, pero no tenía el equipo adecuado. Algún equipo lo había dejado ahí en el colegio, entonces no pude hacerlo, pero he estado pensando en volver a hacerlo porque muchas personas lo han pedido. Entonces creo que dentro de poco, no sé en qué tiempo, podamos volver al aire con Conociendo a los Siervos del Señor. Amén, qué bendición. Qué bueno, hermano. Sí, realmente es de ánimo, ¿verdad? Cuando personas le preguntan a uno y qué ha pasado con el programa, o a veces uno se encuentra con personas y le dice, yo lo he visto por la televisión, le dice, a veces confunden Facebook con la televisión, ¿verdad? Recuerdo para la conferencia que hubo en Puerto Cortés, que anduvimos por allá, un hermano muy amable, muy servicial, se me acercó y me dijo, pastor, yo lo vengo siguiendo a usted por años, su ministerio, y también por el programa. Me dice, ¿y qué ha pasado? Me dijo que no ha vuelto a transmitir. Y eso me ha motivado. A veces cuando voy a conferencias, más de algunos se me acerca y pregunta. Y si es pastor, pues aprovecho. Bueno, entonces está bien, vamos a hacerlo. Ya le extiendo la invitación para que esté. Qué bueno, hermano Ariel. Esperamos en el Señor de que muy pronto, y yo sé que esto requiere tiempo, requiere preparación y todo, y esperamos que muy pronto poder ver cómo se llama estos programas que es de mucha bendición. Muy bien, hermano Ariel, el tiempo de estudio para la predicación tenemos unos 25 minutos, 30 minutos para escuchar palabra de Dios, hermano. Que Dios lo use. Le paso todo, cámara y este micrófono completo. Ok, pastor, bien. Tenemos entonces ahí, ¿verdad? 25 minutos, 30 minutos. Vamos a tratar de hacerlo. Acompáñame, por favor, ahí al primer libro de Reyes, capítulo número 18, versículo 1 al 16. Primer libro de Reyes, 18. No vamos a leer los 16 versículos por factor tiempo, pero vamos ahí a leer el versículo clave, primer libro de Reyes, en el capítulo número 18, nos dice la Biblia de la siguiente manera. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías, mire lo que dice ahí. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en el programa, Señor. Bendice al pastor Edwin, Señor. Bendice a Emanuel, Señor, que también es uno de los moderadores, pero por causa de la energía en su teléfono, Señor, no pudo continuar con la entrevista. Padre, te rogamos de que utilices este momento para hablar, Señor, en la vida de alguien en particular que necesita, Señor, eh, salir del atolladero, Señor, en el que muchas veces nos encontramos. Quizás, Padre, desánimo, quizás, Señor, depresión, quizás, Padre, falta de autoestima, Señor, no creer que podamos hacer algo para ti, Señor, sabiendo de que servimos al Dios Todopoderoso, que todo lo puede hacer, Señor. Utiliza este tiempo, Padre, para que tu nombre sea glorificado y para que nuestras almas puedan ser edificadas. En Cristo Jesús, amén. Aquí tenemos, hermanos, un cuadro muy famoso en la Biblia, uno de los textos más utilizados para poder predicar acerca de los milagros que Dios hizo a través de Elías. Usted recuerda, ¿verdad? El contexto, están pasando 3 años y medio de sequía. El Señor cerró los cielos debido al pecado de Israel, debido al pecado del rey Acab, el peor rey que tuvo Israel. Y luego Dios le dice a Elías, ¿verdad? Ve y muéstrate acá, yo voy a abrir el cielo, voy a mandar la lluvia. En medio de todo esto encontramos a un hombre, Abdías. El famoso de la historia era Elías. Elías era el profeta, Elías era el que predicaba,
Elías era el valiente. Elías era el de renombre, el de fama. Elías era el que hacía los grandes milagros. Elías era al que todo cristiano en ese momento quería escuchar. Era el famoso. Pero detrás del telón, allá oculto, había un hombre que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. Abdías. Abdías era un cristiano así como usted y como yo. Un cristiano sin nombre, un cristiano sin fama, un cristiano que nadie lo conoce, pero un cristiano que puede hacer mucho para Dios. En medio de todo nuestro contexto social en Honduras, en medio de toda la corrupción, no hablando de una corrupción gubernamental, la corrupción comienza en la base de la sociedad, abajo. No ocupamos al gobierno afectándonos con la corrupción, porque el mismo pueblo afecta al pueblo. En medio de toda la corrupción espiritual que hay en nuestro país, muchos dicen ser cristiano es algo difícil. La verdad yo creo que no es así. Aquí vemos el periodo más oscuro, uno de los periodos más oscuros de la nación de Israel. El baalismo está predominando en Israel. La gente se está olvidando de Jehová Dios. Pero había un hombre. En medio del gobierno corrupto, en medio de la sociedad corrupta, había un hombre que vivía para Dios. Pero Abdías vivía para Dios. Ese es el título de este sermón. La Biblia nos cuenta que Abdías vivía para Dios en tiempos oscuros. Miren lo que dice ahí el versículo número 4. Déjenme poder buscarlo ahí. El versículo número 4 dice la Biblia, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. En ese tiempo, hermanos, era difícil ser cristiano. No era como el tiempo en el que usted y yo tenemos. Usted y yo en nuestro país, Honduras, tomamos la Biblia y la podemos ir a predicar al parque central de nuestra ciudad. Si usted no lo está haciendo es porque es un desobediente, es porque no está obedeciendo el mandamiento de parte del Señor. Usted puede tomar su Biblia y puede ir caminando para su iglesia y de su iglesia puede venir caminando para su casa libremente sin que nadie le estorbe. Nuestro gobierno nos garantiza, todavía nos garantiza la libertad de culto. En aquel momento no. Los siervos de Dios eran asesinados. La Biblia dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas personas tienen este versículo nada más como un eslogan, nada más ahí en el vidrio de su coche, de su carro, ahí en las paredes de su hogar, pero es mentira. El vivir para ellos no es Cristo y el morir para ellos, no se quieren morir, quieren seguir en los deleites temporales de la tierra, de aquí desde la vida. Pero Abdías vivía para Dios en tiempos oscuros. Vivimos en un tiempo, hermanos, en el que nadie quiere buscar del Señor. Vivimos en un tiempo en el cual la corrupción, como lo dije al principio, ¿verdad? No tenemos que ir al gobierno para encontrar corrupción, lo encontramos dentro de la familia, lo encontramos muchas veces lamentablemente dentro de las iglesias, pero había un hombre que sí vivía para Dios, Abdías. La religión predominante en ese momento, hermanos, era el baalismo. Jezabel había introducido, había oficializado junto con Acab la religión de Baal ahí en Israel. Miren lo que dice el versículo número 19. Versículo número 19 dice la Biblia: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. La religión oficial de Israel en ese momento era el baalismo. La Biblia nos dice, ¿verdad? La Biblia nos cuenta que Elías le dijo al Señor unos capítulos más adelante, en el siguiente capítulo creo que es, el Señor le dice, Elías le dice al Señor, Señor, mátame porque solo yo he quedado. Elías creía que él era el último. Y yo creo que Elías tenía razones válidas para decir que él era el último. Él no miraba a nadie más viviendo para el Señor. Sin embargo, Jezabel tenía 450 sacerdotes, profetas de Baal y 400 sacerdotes de Acera. La religión predominante era el baalismo, pero había un hombre que interesantemente vivía prácticamente en el palacio.
Un hombre que prácticamente estaba a la par siempre de Acab, pero no era igual que Acab. Ese hombre vivía para Dios. Ese hombre, Abdías, vivía para Dios. La gente en ese momento, hermanos, claudicaba entre dos pensamientos, es decir, ellos estaban saltando: hoy soy cristiano, hoy sirvo a Jehová, hoy sirvo a Baal. Mañana voy a servir a Baal, hoy voy a servir a Dios. Claudicar significa ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal. Eso significa claudicar. En realidad, hermanos, los israelitas nunca dejaron a Jehová Dios del todo. Ellos hicieron una especie de sincretismo, adoptaban la religión de moda en ese momento, en este caso, la religión de Baal, y agarraban la religión, por decir, si se puede utilizar, ¿verdad?, la palabra, adorar a Jehová, y venían y hacían un sincretismo, fusionaban las dos religiones, al grado de que Dios era considerado como un super Baal, pero Abdías vivía para Dios. Puede ser, hermano, que en su casa nadie esté viviendo para Dios. Puede ser que usted mire que su mamá o su papá o sus hermanos digan: yo soy cristiano, pero que su vida no lo refleje. En ese momento usted tiene que convertirse en Abdías. En ese momento usted tiene que ser el hombre de Dios en ese lugar. Quizás no famoso, quizás no alguien que todo el mundo conozca, pero alguien que Dios sí conoce. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. El hecho de que aquella iglesia, el hecho de aquel pastor, el hecho de que aquel cristiano, aquella familia, aquella persona no vivan para Dios, no quiere decir que yo no tenga que vivir para Dios. Abdías estaba en el centro del pecado nacional, pero vivía para Dios. Vivía para Dios. Abdías, perdón, no solamente vivía para Dios, sino que también era digno de confianza aún entre los incrédulos. Era digno de confianza aún en medio de los incrédulos. Dice la Biblia, dice la Biblia que Abdías Acab podía confiar en él. Y mire que Acab era un hombre duro. Acab era un hombre que conseguía las cosas por la fuerza. Incluso mandó a matar a Nabot y le quitó su vía. Dice la Biblia, su mujer tramó algo ahí para conseguir lo que el rey quería. Acab no podía confiar en muchas personas debido a lo malo que él era, pero confiaba en Abdías. ¿Por qué? Porque Abdías vivía para Dios. Abdías significa servidor o adorador de Jehová. Le pregunto, ¿qué significa su nombre para las demás personas? ¿Qué significa su nombre para su mamá, para su papá? ¿Qué significa su nombre para sus hijos? ¿Qué significa su nombre para su pastor? ¿O qué significa su nombre para sus hermanos en la iglesia? Proverbios 22:21 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mucha gente dice: yo no voy a la iglesia porque ahí va tal persona. Espero yo que nunca la gente vaya a decir: yo no voy a la iglesia porque ahí va un hipócrita que se llama Ariel Álvarez. Yo he andado evangelizando en muchos lugares y de repente alguien dice: ¿verdad que ahí va tal persona? Y yo quisiera evitar esa pregunta porque yo digo: sí, lo digo con temor, ahí va esa persona. Y cuando la gente dice: es que él es un verdadero cristiano, qué alivio. Pero de repente dicen: es que esa persona no es cristiano. Para ser cristiano como ese, mejor me voy para el infierno. Y wow, qué terrible es encontrarse eso. Abdías, dice la Biblia, que era digno de confianza, aún entre los incrédulos. En el trabajo, usted debería de ser la persona más digna de confianza. En su centro de estudio, usted debería de ser la persona más digna de confianza. Abdías fue designado para una misión primordial: buscar agua para salvar la vida.
Dice la Biblia que había en el versículo 3, en el versículo 5 al 6, dice la Biblia que la sequía era grande. Acab estaba nervioso, el enemigo estaba casi encima. El enemigo iba a venir a destruir Israel. Lo que Acab quería hacer era preservar las bestias, preservar los caballos, preservar todo su armamento para poder ir a la guerra. Algunos documentos seculares han sido descubiertos en Israel y han confirmado que Acab tenía gran cantidad de caballos. Él quería mantener a todos sus caballos, a todas sus bestias hidratadas para poder hacerle frente al enemigo. No a cualquiera podía mandar a Acab a buscar agua. Imagínense, era un tiempo de sequía, aquí hay un poquito de agua, yo la quiero para mi familia. Era una misión especial, era una misión para un hombre digno de confianza. Abdías era la persona digna de confianza. Dice la Biblia que Jezabel dominaba a Acab, pero no pudo quitar de en medio a un mayordomo cristiano. Dice la Biblia que entre los reyes de Israel el peor de ellos fue Acab, porque su mujer lo incitaba a hacer el mal, a hacer lo malo, pero no pudo quitar de en medio a un hombre que adoraba a Dios. No pudo quitar de en medio, no pudo quitar de la cercanía de Acab, no pudo quitar del corazón de Acab un hombre que temía a Jehová. Colosenses 3:2 dice la Biblia: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué Abdías era digno de confianza a Acab? Si Acab no temía a Jehová, Acab había construido y había edificado la adoración de Baal, la adoración de Acera, porque Abdías vivía para Dios. Abdías vivía para Dios. En un contexto corrupto, hermanos, Abdías era digno de confianza. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me temo yo que como cristianos de lo que sale de nuestro corazón muchas veces es corrupción. Lo que sale muchas veces de parte de nuestro corazón es negligencia. Y yo me acuso de eso. Yo tengo que decirle: Señor, perdóname, porque he quebrantado la confianza de mi mamá, la confianza de mi papá, la confianza de mi pastor, de mi iglesia, de mis compañeros. He quebrantado la confianza de las personas que me aman. Pero Abdías, dice la Biblia, que era un hombre digno de confianza. Tercer punto, para poder terminar, la Biblia nos dice que Abdías sirvió a Dios aun cuando muy pocas personas lo hacían. El versículo número 4 nos dice que Jezabel se había encargado de matar a los profetas del Señor. Era terriblemente peligroso ser cristianos en ese momento. Pero Abdías vivía para Dios. ¿Cómo lo hacía Abdías? Yo no sé. Yo sé que estoy seguro que Jezabel lo miraba todos los días. Y quizás Jezabel decía: ahí está ese hombre que teme a Jehová, pero yo no lo puedo destruir, no sé por qué, no lo puedo destruir. Los profetas estaban siendo exterminados. Elías era el único profeta activo. En el capítulo 19, en el versículo 14 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías era el grande, Elías era el famoso, Elías era el que más quería matar a Jezabel, pero Abdías servía a Dios. Hay muchas personas, hermanos, tenemos el falso pensamiento de que la única forma de servir a Dios es en el altar, de que servir a Dios es atrás del púlpito. No, servir a Dios es incluso recoger una pequeña basurita en el piso de la iglesia, ir a tirarla a la basura. Servir a Dios es servir un vaso de agua y dárselo a una persona que está sedienta. Servir a Dios es tomar un pequeño tratado y compartírselo a una persona en la calle. No necesito hacer aquellas grandes cosas para servir al Señor. Abdías, miren, nadie sabía de Abdías. Nadie podía decir: yo conozco un hombre. No, Abdías simplemente calladito, sin que nadie se diera cuenta. Es más, miren lo que dice ahí en el versículo número 13.
Versículo número 13, dice la Biblia, primero de Reyes 18, versículo 13, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía los 100 varones de los profetas de Jehová, 50 y 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. O sea, Abdías hizo las cosas, pero él no las hacía para que las demás personas lo vieran. Él dice, ¿no te han dicho lo que yo hice? O sea, la labor de él no era una labor tan grande que todo el mundo la miraba. Él servía al Señor en silencio, servía al Señor allá detrás del telón donde nadie lo miraba. Abdías sirvió a Dios aun cuando pocos lo hacían. Quizás usted mire a su pastor y lo admira, y qué bueno, pero así como su pastor sirve, también usted puede servir. Pocos adoraban a Dios. Dice la Biblia que Elías arregló el altar. Elías tuvo que arreglar el altar, pero en el corazón de Abdías había un corazón todavía. En el corazón de Abdías todavía había un altar para el Señor. Todavía había un altar en su corazón. Yo le pregunto, para poder terminar, ¿qué está haciendo usted en su iglesia? ¿Qué está haciendo usted con su propia vida? Deberíamos de evaluar nuestra vida y comenzar a servir a Dios en lo pequeñito, para de esa manera poder servir al Señor en lo más grande. Algunos quieren hacer grandes cosas para Dios, pero no quieren hacer cosas pequeñas para Dios. Cuando Naamán llegó donde Eliseo, unos capítulos más adelante, la Biblia dice que Naamán se enojó y le dijo, ¿verdad? Habana y Farfar son mejores ríos. ¿Por qué me mandas al río Jordán? Y sus siervos le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo grande, tú lo hubieras hecho. Simplemente es ir a zambullirte 7 veces nada más. Ve y hazlo, no pierdes más. Y dice la Biblia que nada más fue hacer esa cosa pequeñita y recibió la salud no solamente de su cuerpo, pero también la salud de su espíritu, recibió la salvación. Hermano, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿O qué no estás haciendo con tu vida espiritual? Deberías de comenzar a hacer lo más sencillito para Dios, para que de esa manera Dios pueda comenzar a utilizarte. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas hablar al corazón de mis hermanos, Señor. Y si hay algún desanimado, debido, Señor, a toda la situación, todo el contexto, Señor, social, político, aún, Señor, el contexto eclesial en el cual nos movemos, Padre, en el cual vemos falencias, porque no somos perfectos, Señor, somos pecadores, el pecado está en todo nuestro ser. Sin embargo, somos hijos tuyos y en ti, Señor, podemos hacer todo lo que tú quieras que haga, todo lo que esté escrito en tu palabra, Señor, puede ser cumplido por alguien, Señor, que te ha dispuesto a poder servirte a ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser como Abdías, detrás del telón, calladamente, Señor, a hacer grandes cosas para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Qué bendición realmente. Gracias, hermano Ariel, por dejarse usar. Realmente es una tremenda realidad. A veces creemos de que todo es el pastor, ¿no? Detrás de nosotros hay hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Recuerdo ahorita a Spurgeon decir de que él daba gracias a Dios por 2 hermanas que él tenía, perdón, 2 hermanas de la iglesia que mientras él estaba predicando, las 2 hermanas estaban orando, pidiendo al Señor de su gracia, de su poder, para que Dios usara poderosamente a Carlos Spurgeon. Y sabemos, ¿verdad?, la forma tan poderosa la cual Dios lo usó. Hermano Ariel, ¿podría compartirnos algunas peticiones por las cuales le gustaría que oremos en este momento antes de cerrar el programa? Sí, pastor, por más obreros, pastor, para la mies del Señor, por más estudiantes en el Colegio de Bautista de Honduras, con mucho orgullo lo puedo portar aquí, ¿verdad? Mi colegio. Que el Señor pueda llamar a jóvenes y señoritas, pastor, que quieran prepararse. Tenemos 3 grandes oportunidades en Honduras. Yo los invito al Colegio Bautista de Honduras, pero si el Señor lo guía a otro lugar, que sea en el centro de la voluntad del Señor. Por eso, pastor, por más obreros para la mies del Señor. Amén. Vamos a orar entonces. Padre bendito que está en el cielo, bendito sea su nombre, Señor.
Queremos agradecerle por este tiempo de entrevista, este tiempo de poder escuchar su preciosa palabra. Le pedimos, Señor, nuestro querido hermano Ariel está pidiendo por más obreros. Sea usted, mi Dios, poniendo ese deseo en el corazón de muchachas y muchachos que estén dispuestos a pagar el precio y que puedan obedecer su llamado. Le suplicamos, Señor, que sea usted añadiendo más estudiantes, más obreros al seminario, al Colegio Bautista de Honduras, como también a los demás seminarios dentro de Honduras y fuera, mi Dios. Rogamos de su gracia, rogamos de su bendición sobre cada maestro, sobre cada director, sobre cada hermano que está detrás, para que los diferentes ministerios de los diferentes colegios bautistas, seminarios sigan adelante. Le alabamos, le bendecimos por este tiempo especial. Le damos gracias, Dios, por tener con nosotros estos 2 días, nuestro hermano Ariel, y gracias por usarlo de la manera tan especial en el tiempo especial que tuvimos con los jóvenes y ahorita en el programa. Le alabamos, le bendecimos, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Hermano Ariel, sus últimas palabras para cerrar el programa. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted, su familia, a Emanuel, que aquí está, verdad, conmigo. A la iglesia allá en Lejamaní pasamos un excelente tiempo. Jóvenes, señoritas, si el Señor lo está llamando, acate el llamado del Señor. Si usted no obedece el llamado del Señor en su vida, va a ser un infeliz para toda su vida. Siempre va a venir ese recuerdo: Dios me llamó y yo no lo obedecí. Puede cosechar, puede tener mucho dinero, puede ser una persona exitosa, pero no va a haber un 100% de satisfacción en su vida si usted no obedece al Señor. Amén. Recuerden, hermanos, misión está en el corazón de Dios. Nos vemos en otra próxima emisión. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga.